Cuando gobernaba Estados Unidos el presidente Donald Trump, esto es entre 2017 y 2021, él impuso el programa Quédate en México, por el cual se obligaba o se obliga a los que solicitan asilo en los Estados Unidos esperar la resolución de las autoridades migratorias, pero hacerlo en México, es decir, en el lugar o en la frontera por donde hayan transitado rumbo a la Unión Americana. Bueno, pues hoy el presidente Biden le da una trompada a Mr. Trump y echa para atrás el Quédate en México. Bien vale la pena el comentario de Armando Guzmán desde la ciudad de Washington. Armando, ¿cómo te va? Muy buenas noches para ti. ¿Qué tal? Buenas noches, Pepe. Efectivamente, y lo que ocurre con todo esto es que lo que estamos viendo es que el presidente Biden aprovechó de una coyuntura en la que la Corte Suprema dijo que en realidad él podía cambiar todo esto porque había sido una determinación de un presidente anterior. Entonces, como no había metido aquí al Congreso, ellos podían cambiar simplemente una orden ejecutiva por otra orden ejecutiva. Eso se fue a las Cortes y finalmente un juez en Texas que se había opuesto finalmente se rindió y dijo, ok, le dejamos todo al presidente y entonces lo puede hacer. Consecuencias positivas para México son muchas, porque entonces mucha de la gente, y hay más de 70,000 personas, Pepe, en las ciudades fronterizas de nuestro país, de nuestro lado, en el que están esperando para entrar a Estados Unidos. Y Estados Unidos les ha puesto no solamente eso como vaya, les ha puesto también el título 42. Y ese título 42 no tenía nada que ver con inmigración, y era más una cosa de la pandemia, pero se lo pusieron también para impedir que toda la gente entrara. Ahora, hay otro problema que van a tener que resolver, porque la ley dice que cuando tú entras a Estados Unidos y quieres pedir asilo o pides asilo, el gobierno de Estados Unidos está primero obligado a escucharte y después a darte una entrevista con un juez que te va a preguntar una serie de cosas y va a determinar si el miedo que tú tienes a regresar a tu país es justificado y si no solamente estás tratando de usar algún tipo de amenaza que inventaste tú para quedarte en Estados Unidos. Entonces, este tipo de cuestiones es fácil de resolver. El problema es que hay casi 2 billones de personas de este lado de la frontera esperando ya detrás de un juez que va a tardar muchos años en poder llegar a todo eso. Entonces, esas son el tipo de cuestiones administrativas que Estados Unidos va a tener que cambiar. Pero en cuanto esto empiece a funcionar, la gente que está en México, y francamente, con todo el dolor de ver a esta gente que está sufriendo, decimos también que el dolor lo compartimos los mexicanos, que nos estamos viendo, que no nos podemos ayudar más, pero que también estamos viendo cómo han dañado a nuestras ciudades. Entonces, todo este tipo de cosas y estas tiendas de campaña en los parques públicos y todo este problema que se ha causado tendría que pasarse del lado de los Estados Unidos. Eso es lo que no está todavía claro cuánto tiempo va a tardar, pero es cuestión de que Estados Unidos se apure con su burocracia y de que sobre todo se consiga el número de jueces necesarios para realmente canalizar a toda esta gente. Tú no me vas a creer, pero en Estados Unidos hay 150 jueces de inmigración, Pepe. 150 jueces de inmigración en un país que recibe 1 millón de personas legalmente cada año en inmigrantes y una gran cantidad de otros tratando de entrar. Entonces, este número va a tener que cambiarse a algo muy drástico, así como 5,000 jueces. El problema es que el gobierno nunca ha querido hacerlo y sigue dándole largas, y ahí es donde está, si tú quieres, la trabazón para que todo esto empiece a caminar y se arregle pronto. Pero ahí está el problema. Ahora, desde luego esto se refiere a aquellas personas, aquellos extranjeros que llegan a la Unión Americana en solicitud de asilo. No quiere decir que las caravanas de migrantes indocumentados van a recibir este beneficio. No, la cuestión es que estas caravanas lo que hacen es entrar a la fuerza. Y hay leyes en Estados Unidos en que, por ejemplo, te dicen, si te encontramos sin papeles migratorios dentro de Estados Unidos, te vamos a castigar con 10 años de castigo. En esos 10 años no va a haber forma de que nadie te meta a Estados Unidos. Si el presidente te toma de la camisa y te dice, voy a entrar, la ley se lo prohíbe, por 10 años no te dejan entrar. Este tipo de cosas son las que les aplican a las caravanas. Ahora, si las caravanas llegaran y entonces cambiaran toda esta situación de que quiero entrar y dame una audiencia con un juez,
pues eso le pondría más presión y más problemas a los Estados Unidos. El problema, francamente, Pepe, no es que Estados Unidos no pueda recibir a toda esta gente. El problema es que no está dispuesto a hacerlo porque tiene ya una gran cantidad de gente esperando para entrar, por un lado. Y por el otro, hay muchas dificultades para admitirlos porque los estados de Estados Unidos, los 4 estados del otro lado, California, Nuevo México, Arizona y Texas, están todos opuestos a que esa gente entre y se quede en sus estados. No solamente eso, el estado de Texas y el estado de Arizona han estado deteniendo inmigrantes indocumentados y en lugar de dejarlos en sus estados, los suben en camiones y los mandan a la ciudad de Nueva York y los mandan aquí también a la ciudad de Washington. Y la alcaldesa de Washington y la gobernadora del estado de Nueva York están pidiendo que la Guardia Nacional ahora los ayude para sacar a toda esa gente que les está mandando Texas y Arizona. Y el presidente Biden está rehuyendo todo esto porque él fue el que en enero del 2021, cuando entró a la presidencia, fue el que dijo, vengan todos acá, y lo hizo por razones políticas, porque él quería y pensaba que eso iba a beneficiar al Partido Demócrata por parte del voto latino, que eso no ocurre porque el voto latino no vota así. Y entonces Biden lo que necesita hacer es decir, ya no vengan. Y ha mandado a la vicepresidenta Cerdo, ha mandado a Mayorkas, al secretario de Homeland Security, de Seguridad Nacional, a que lo diga, pero el que necesita decirlo es el presidente, el propio presidente, decir, no vengan porque no los vamos a dejar entrar. Pero él no lo quiere hacer por razones políticas. Hablando del presidente Biden, ¿cómo toma el presidente Biden el cateo por un numeroso grupo de agentes del FBI al complejo de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida? El complejo de Mar-a-Lago, donde se ubica la residencia particular del expresidente Donald Trump. Ayer dábamos la nota justamente de que estaba siendo cateado el domicilio. Trump, que estaba fuera de esta ubicación, pegó en el grito en el cielo, envió un comunicado, acusó una persecución política implacable con fines de tratar de minar sus aspiraciones para postularse como candidato republicano y ganarle a Biden la reelección y llegar él a la Casa Blanca otros 4 años. ¿Cómo se está tomando todo esto? Porque entiendo que han encontrado, según tengo el último reporte, 10 cajas con archivos altamente sensibles que sacó Donald Trump de los archivos a su vez de la Casa Blanca. Ya subieron, ahora son 12, Pepe, los que encontraron. Ahora, la cuestión está así, son cajas que encontraron en el sótano. La cuestión es que todo esto tuvo que haber sido ordenado por un juez, y ese juez debió haber sido convencido por alguien más, el Departamento de Justicia, en este caso, que fue a su vez atendiendo una queja de los archivos nacionales, porque hay una ley de 1978 acerca de mantener los récords de los presidentes para la historia. Y esta es una ley y la toman muy en serio, pero no es tan grave como para enviar a un montón de agentes del FBI y hacer un cateo de este tipo. El presidente Biden tuvo varias oportunidades el día de hoy para responder a por qué se estaba haciendo y él pretendió no saber nada, nunca quiso responder. La Casa Blanca respondió como 15 veces a la misma pregunta diciendo no es asunto nuestro, es algo que empezó el Departamento de Justicia. Vayan y pregúntenle al Departamento de Justicia. Ahora, el Departamento de Justicia no quiere comentar nada porque dice que es una investigación en curso y no sabemos ni siquiera quién fue el juez que emitió la orden ni qué es lo que dice esa orden. En esas órdenes de cateo dice en la parte superior, este es un cateo en la casa de Donald Trump y estamos buscando este tipo de documentos. Tiene que ser así de específico. Y en la segunda parte de este citatorio, de esta orden de cateo, aparece una cuestión que se llama retorno. Y en ese retorno, los agentes tienen que escribir con mucho cuidado y en mucho detalle qué es exactamente lo que encontraron. Lo que hay que saber es qué es lo que buscaban. Si buscaban solamente papeles que había ahí porque eran del presidente, el presidente dice que era el expresidente Trump y su familia y sus hijos que están hablando por él. Están diciendo que ellos estaban cooperando con los servicios del archivo, que en junio habían tenido ya una entrevista en Mar-a-Lago con algunos de los investigadores de los archivos y habían quedado en muy buenos términos
y estaban cooperando con ellos. Esto ha desaparecido. La cuestión es que esto se ha convertido en una cuestión política. El que quería en el Partido Demócrata meterse en un lío de campaña y de desacuerdos políticos es exactamente lo que consiguió. Y entonces ahora los republicanos a todo nivel, los gobernadores republicanos, los senadores republicanos, todos están reclamándole al presidente Biden y al Departamento de Justicia el haber hecho un arma de un asunto legal para tratar de impedir que el presidente o que el expresidente Trump sea candidato otra vez en el 2024. Y lo único que hicieron fue sacar a un montón de gente que llegó desde anoche a muchas de las propiedades del expresidente Trump, desde Mar-a-Lago en Florida hasta la casa de verano en Nueva Jersey, hasta la Torre Trump en la Quinta Avenida, en donde se han estacionado manifestándole al expresidente su alianza y su apoyo. Entonces te digo, lo que han creado con todo esto, en lugar de haber creado un mal nombre para Trump, lo único que están haciendo es convirtiéndolo en mártir. Y los mártires son muy buenos candidatos en elecciones tan competidas como la que vamos a tener en menos de 90 días. Muchas gracias, Armando. Gracias por este reporte, esta colaboración el día de hoy. Que estés muy bien. Encantado. Gusto en saludarte.